El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, tu ternura, Señor, nos cobija y tu amor, Señor, nos mantiene con la esperanza viva de poder ir a ti. Hay cosas en la vida, Señor, que parecen imposibles, pero tu palabra dice que para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso te ruego que esta palabra que vamos a compartir sea llegando al corazón de manera especial por tu Santo Espíritu, y que las personas puedan ser transformadas. Señor, yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el Evangelio según San Marcos capítulo 5, de los versículos 21 al 24 y del 35 al 43 nos dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero nos dice el versículo 35: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. En la familia donde viven padres, abuelos, tíos, primos y otros familiares, a veces se imponen presiones sobre los padres para que tengan hijos o no los tengan, sobre cuándo y cómo deben tenerlos, sobre cómo deben enseñarles o dejarles de enseñar. Procuran dictaminar sobre la religión, las instrucciones que deben dar a los hijos, sobre la escuela a la que deben asistir o sobre muchas cosas más. Debemos decir que los miembros numerosos de las familias son muy valiosos, pero como padres no debemos permitir otros parámetros diferentes a los establecidos en la familia, porque se les confunde y acatan las órdenes de acuerdo a su conveniencia, provocando un desajuste emocional en la familia que los lleva a la desunión de la misma. Recordemos que la Biblia nos dice que debemos honrar a los padres, pero también dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Los miembros de la familia diferentes a los padres pueden causar un sinfín de problemas por interferir en las relaciones padre e hijos, trayendo resultados negativos en los que pueden sentirse como metidos, arcaicos e ignorantes. El ejercer presión sobre los padres o hijos para que se adopte una idea preconcebida puede hacer que el padre rechace a su hijo
o que el hijo aumente el rechazo por sí mismo. A las familias numerosas les preocupa la moda de tener más de 2 hijos, porque cada hijo trae su arepa bajo el brazo o donde comen 2, comen 8. Un padre que acepta estas ideas puede terminar rechazando a su hijo y obrando de manera egoísta. No olvide que el egoísmo es la raíz de infelicidad, discordia matrimonial y quebrantamiento familiar. Procuremos ser mejores padres, esposos, hijos, madurando y dejando al lado todo lo que impide que vivamos bien y contribuyamos a ser felices a otros. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. En el mundo de la medicina, son muchos los factores que influyen para determinar en un paciente la gravedad de su enfermedad. En la época moderna, se vienen presentando casos de enfermedades en los cuales los médicos, por su limitación humana y pese a los múltiples esfuerzos que hagan, parecen imposibles de curar. De la misma manera, pasa en los diferentes ámbitos del ser humano, donde hay situaciones que por su alto grado de dificultad parecen imposibles de solucionar. Hoy quiero compartir con ustedes el mensaje al cual he llamado Cuando todo parece imposible. Hay varios personajes en este pasaje que ministrarán a nuestra vida. Jairo, un hombre importante. Su niña, el motivo de su visita y búsqueda al Señor Jesucristo. Sus discípulos, quienes buscaban siempre mantener una cobertura espiritual con el Maestro. Y también aquellas personas que eran incrédulas y que rodeaban la casa de la niña moribunda con una hipocresía tal. Todos ellos nos darán hoy a entender que cuando todo parece imposible, número 1, debemos desprendernos de nuestra real condición social. Y cuando hablo de real, la incluyo en comillas, porque hay gente que cree que se siente más importante que los mismos reyes. ¿Y cómo debemos desprendernos de nuestra real condición social? Mirando a Jesús cara a cara. Nos dice la Sagrada Escritura en el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Mirando a Jesús cara a cara es la mejor manera de desprendernos de nuestro orgullo, de nuestra situación de altivez, de nuestra soberbia y también de nuestra timidez y temor, pero también postrándonos a sus pies, porque este hombre no solamente miró quién era Jesús, sino que también se postró a sus pies, es decir, se despojó de su condición de hombre importante, se despojó de su orgullo, se despojó de su soberbia, se despojó de su altivez y también del qué dirán de las personas que, siendo importante, podrían pensar cosas raras cuando vieran a su amo y al personaje público postrado a los pies de un hombre que para muchos no significaba nada, como nuestro Señor Jesucristo, pero que para Jairo comenzaba a significar algo muy importante que cambiaría su vida espiritual y también su vida de fe. Jairo era un personaje importante dentro de la ciudad y en especial de la sinagoga, porque era el jefe encargado de ordenar la adoración, quien públicamente decide romper con el esquema del qué dirán para clamar por la sanidad de su hija, decidiendo con un acto de humildad y también de reverencia hacia la persona de Jesús al inclinarse ante él. Nos muestra esta actitud la grandeza de nuestro Señor Jesucristo como hombre y también como Dios ante el prestigio, aunque en grado menor, de un hombre como Jairo. Pero también debemos desprendernos de nuestra real condición social como Jairo, expresándole con ruego nuestra necesidad para que ponga su mano en nosotros. Dice la Biblia, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella
para que sea salva y vivirá. El ruego es importante en nuestra oración. El ruego es importante cuando tenemos que clamar a Dios, y el ruego es importante ante la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque nadie viene al Padre sino por Él. Él mismo lo expresó. Jairo entendió esta condición, y Jairo sabía que en el ruego estaba la victoria, además de mirar al Señor cara a cara, de postrarse a sus pies, porque en la intensidad de nuestro clamor, el Señor se conduele de nuestra necesidad. Jairo se encontraba ante un apuro y se hallaba ante una apremiante necesidad, algo que nadie había podido resolver, y qué mejor oportunidad, amigo mío, que la que aprovecha para suplicarle reiteradamente que le sanara a su hija cuando Jesús estaba junto al mar. Jairo estaba convencido, es decir, tenía una fe certera de que Jesús, con tan solo poner la mano sobre ella, su hijita de 12 años viviría. Qué bueno poder tener todos los atributos, todas las virtudes, todos los pasos, toda la abnegación y también la fe que tenía Jairo, porque Dios está esperando por nosotros que tengamos la misma reverencia y humildad, la misma decisión de ver a Jesús cara a cara, tal como Él es y tal como Jairo lo vio. Pero tienes que desprenderte de tu real condición social y agregarle esta manifestación o actitud que también tenía Jairo: seguirlo siempre y esperar en Él lo que sea necesario. Son dos cosas importantes: seguirlo siempre, no por momentos, no por semanas, no por días, no por fracción de segundos, y esperar en Él lo que sea necesario. Así creas que no está resuelta tu situación. Nos dice la Biblia: fue pues con Él. Ante la humilde invitación de Jairo hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo para que le acompañara a ver a su hija y también para que se la sanase, nos dice la Biblia que Jesús fue pues con Él. Al Dios hombre, lleno de infinita misericordia, como es nuestro Señor Jesucristo, le seduce la perseverancia de nuestro ruego, y no demorará mucho tiempo en acompañarnos con agrado en nuestra necesidad. Tener la compañía de nuestro Señor Jesucristo en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras limitaciones, en medio de nuestras peticiones, en medio de nuestras pruebas, es señal segura de que muy pronto obtendremos de Él la respuesta. Qué buena compañía es nuestro Señor. Qué bueno es tener de compañía a Cristo. Qué bueno es invitarle siempre a nuestro corazón. Qué bueno es abrirle la puerta del mismo y mostrarle la necesidad tan grande que tenemos de Él. Jairo le abrió su corazón, pero también le abrió toda una baraja de posibilidades y de necesidades que solamente podría resolver el Señor Jesucristo. Si Jesús está con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Y Jairo tenía la compañía de Jesucristo. Esperar en el Señor lo que sea necesario puede implicar las siguientes manifestaciones: el tiempo y los obstáculos. Dice la Biblia: y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Hacemos énfasis en la necesidad que Dios mostró de otra mujer que se atravesó en el camino, si me permite decirlo de esta manera, y fue la mujer de flujo de sangre. Era un tiempo, pero también era un obstáculo. Y la discusión de los discípulos con Él, cuando el Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Y cuando Él responde: ¿por qué ha salido poder de mí? Todo esto parecía ser un tiempo necesario en la sanidad de parte de Jesús para la hija de Jairo, pero también podría ser un obstáculo que podría demorar o hacer morir a la niña. Pero también vemos en la palabra las malas noticias, porque dice que mientras Él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Esta es una mala noticia que se le agrega al dolor inicial de Jairo, la enfermedad de su hija. Pero ahora la esperanza parece derrumbarse, como puede derrumbarse la esperanza, amigo mío, en tu vida cuando no llegan las respuestas oportunamente, porque la hija de Jairo había muerto, y un muerto no necesita sanidad, sino
vivir, es decir, un milagro que solamente puede hacer el Señor Jesucristo. Las críticas también son importantes. La ignorancia y la falta de fe de los cercanos, porque dicen, ¿para qué molestas más al maestro? Es como diciéndole, Jesús perdió el viaje, Jesús perdió la venida, en vano se apareció y nada hay que hacer por un muerto. Porque el muerto, muerto está, eso es lo que nosotros entendemos, y su memoria, dice la Biblia, es puesta en olvido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Pero Jesús sabe que los muertos pueden vivir ante la voz de mando que Él pueda dar. Pero cuando todo parece imposible, número 2, hay que escuchar la voz y las recomendaciones del Salvador. Una voz que infunda aliento a la vida tuya y a la vida de los familiares que tienen dificultades como Jairo, que tienen moribundos en su casa como Jairo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas. Esto es una palabra de aliento y es también una palabra de poder para reprender el pánico que el enemigo pone en medio de la adversidad. Cristo anima a Jairo, quien está afligido como padre, para que no pierda la esperanza cuando le dice, no temas. El apóstol Pablo declara en una de sus epístolas a Timoteo, pero no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero también dice el apóstol Juan a la iglesia, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Escucha la voz y las recomendaciones del Salvador como Jairo, una voz que recomienda, cree solamente. Si tan solo pudiésemos creer, porque es sencillo lo que el Señor recomienda. Esta declaración de Jesús es un desafío abierto para Jairo y para todos nosotros, para que tomemos la decisión de creer, bien sea a nuestros amigos que como a Jairo pretendían que despachara a Jesús, o que solamente creyera en su palabra. No podemos escuchar voces extrañas, aunque traigan la triste noticia, como la que le fue dada a Jairo, porque podemos ignorar la voz amiga de nuestro amado Salvador Jesucristo. Cuando todas las circunstancias de nuestra vida ofrecen un cuadro negativo, en caso de una pérdida o un fracaso personal, o debido a algo que nos causa dolor o pena, ese es el momento de colocar nuestra fe en Dios y en su palabra. Y es ahí cuando Satanás ataca para que la fe tuya mengüe. Pero también una voz que da seguridad a sus promesas. Nos dice la Escritura en el versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Una voz que tiene la respuesta y que aunque la gente vea que están muertas las ilusiones, el Señor simplemente dice, mis promesas están dormidas en los justos a los cuales yo amo. La Biblia dice, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de la iglesia, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las personas que lloraban empezaron a burlarse de Jesús cuando Él dijo, no está muerta sino duerme. La niña estaba muerta, pero Jesús usa la imagen del sueño para indicar que su condición era temporal y que sería restaurada. Jesús toleró la impertinencia de la multitud porque quería enseñar una importante lección acerca de conservar la esperanza y la confianza en Él. Hoy en día muchos se ríen de las cosas que dice Dios porque les parecen ridículas. Cuando se sienta empequeñecido, amigo mío, al expresar su fe en Jesús y la esperanza de la vida eterna, recuerde que los incrédulos no ven desde las perspectivas de Dios. Debemos tener confianza en Cristo y depender siempre de Él, y hará para nosotros lo mejor. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Jesús nos manda a creer en la resurrección y no habrá por qué temer, pero también una voz que te da la orden para levantarte. Dice la Biblia, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate.
Cristo da la orden a la niña en uno de los idiomas originales de Palestina y que era hablado también por los discípulos que le acompañaban. Jesús resucitó a la niña con la palabra de su poder, porque dice la Biblia que la palabra de su poder hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él hay, pero también hizo al hombre. Esta orden era un imperativo divino y no era solo un mandato, sino el poder para levantarla. Cristo obra lo que manda y obra mediante su mandato, y por ello puede mandar lo que le plazca, incluso que se levante un muerto como la muerta de Jairo. Lo mismo hace con su evangelio con los que por naturaleza están muertos en sus pecados y delitos y por su propio poder no son capaces de levantarse de su estado, como tampoco la muchacha podía levantarse de su lecho de muerte. El Señor quiere levantarte si está muerto en tus pecados y quiere levantarte si han muerto tus ilusiones. Por eso te invito a que recibas a Cristo en tu corazón y Él no solamente perdonará tus pecados, sino que también aliviará las falsas esperanzas que el enemigo te ha dicho que no hay en Él. En conclusión, y Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, así que amigo mío, no temas, cree solamente. Ahí donde estás yo te invito a que inclines tu rostro y le digas al Señor con todo tu corazón, Señor Jesús, yo te doy gracias por el privilegio de esta palabra. Te pido perdón por mis pecados y quiero, Señor, que me laves con tu sangre preciosa. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu para la redención eterna. Señor, haz que se levanten mis ilusiones, pero que también se levante mi naturaleza que estaba caída y la pongas en los lugares celestiales donde tú estás. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.